Mantenimiento. Un vehículo eléctrico requiere menos mantenimiento que su homólogo con motor de combustión interna, debido a la simplicidad de sus componentes. Sin embargo, varios estudios han revelado que algunos componentes se desgastan más rápidamente, lo que se traduce en costes adicionales, como los neumáticos. Un vehículo eléctrico, debido a su elevado peso, su potencia y el enorme par motor instantáneo que entrega, desgasta más rápido sus neumáticos que un coche gasolina o diésel. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos! Desgaste de los neumáticos. La mayoría de modelos eléctricos en el mercado equipan neumáticos diseñados específicamente para los vehículos eléctricos. Si bien deben encontrar un equilibrio entre resistencia, peso y elasticidad, sin obstaculizar la autonomía del vehículo ni provocar un ruido excesivo. Es una tarea difícil cuando se trata de coches que pesan en torno a las 2 toneladas o más. Pero la realidad es que muchos de esos neumáticos, por exigencia del fabricante del coche, son neumáticos de baja resistencia y que suelen tener un mayor desgaste que unos neumáticos más clásicos. De media, los neumáticos de los coches eléctricos duran 10.223 kilómetros menos que los de los coches de gasolina o diésel, según un estudio de la empresa de gestión de flotas EPIX, que recopiló datos de miles de coches de flotas de empresa. El primer cambio de neumáticos de los coches eléctricos se produce a los 28.955 kilómetros y 551 días de media, frente a los 39.672 kilómetros y 585 días de los híbridos, y los 39.179 kilómetros y 670 días de los coches de gasolina y diésel. Los costes de cambiar las ruedas son más elevados en el caso de los neumáticos para coches eléctricos, con una media de 240 euros. En comparación, para los modelos diésel o gasolina, esta cifra se reduce a 150 euros para neumáticos de 17 a 18 pulgadas. Autonomía. Cuanto más grande es el neumático, más elevado es el consumo y menor la autonomía del vehículo eléctrico. El BMW i4 eDrive 40 viene de serie con llantas de 17 pulgadas y homologa una autonomía de 584 kilómetros. Pasar a ruedas de 19 pulgadas reduce la autonomía homologada en el ciclo WLTP a 575 kilómetros. Y si el cliente opta por unas llantas de 20 pulgadas, la autonomía es de 546 kilómetros. En la operación ha perdido casi 40 kilómetros de autonomía. El Tesla Model 3 Gran Autonomía, la diferencia es aún más notable entre pasar de una rueda de 18 pulgadas con 554 kilómetros de autonomía anunciados a una de 19 pulgadas. En ese caso, la autonomía baja a 513 kilómetros, casi 40 kilómetros menos por una sola pulgada de diámetro. A priori, unos 40 kilómetros menos de autonomía en coches que superan los 400 kilómetros de autonomía en el día a día es irrelevante, pero sí puede ser notable en un viaje largo. Precio del vehículo. Pasar de una rueda 17 pulgadas de serie a una de 19 pulgadas o 20 pulgadas opcionales supone incrementar el precio del coche entre 1.500 y más de 2.000 euros, según las marcas y el modelo. Y claro, el coche suele gustar más con una rueda grande, un coche que, como la mayoría de modelos, ha sido diseñado con ruedas grandes, y eso explica por qué le suelen quedar mejor unas 19 o 20 pulgadas que unas 17 pulgadas a cualquier coche. Adquisición del vehículo. En un vehículo de flota lo más importante es la seguridad.
por lo que se recomienda siempre adquirir neumáticos de marcas premium o las segundas marcas de las marcas premium. No se recomienda adquirir un vehículo eléctrico con una rueda mayor de la que tiene el vehículo de fábrica solo por estética, porque va a incrementar el precio y el consumo del vehículo.